Hola, buenos días, maestra. Buenos días. Vamos a esperar a los demás. A lo mejor apenas están Sí, está bien, maestra, nos esperamos. desayunando. Ujú. Lo que mandó del cubo, maestra, era lo que le íbamos a poner al cubo, ¿verdad? La Sí, información. Ah, ya se lo puse. sí, es lo que se iba a poner en cada cara. ¿Y lo vamos a, a enviar de evidencia o nada más? No, el último día de clases lo van a llevar terminado. Ok, gracias. Ujú. Buenos días, maestra. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, cansado, pero bien. ¿Cansado de las vacaciones o qué? No, no, lo que pasa es que ayer me lastimé porque, como hago natación, me golpeé el Ujú. brazo con el carril de plástico, bueno, con la separación de plástico, me dio un buen Ajá. trancazo, todavía me duele, pero ya no como ayer, porque ayer sí me tuve que tomar un diclofenaco. Ah, ay, en un ratito se Sí. descompone uno. No, y ya me ha pasado también en el pie, o sea, de que no te fijas bien y golpeas las boyas de plástico y sí, duele feito. Pues es que fíjate que a pesar de que son de plástico, son duras. Sí, sí, yo Mm. también pensaba que eran así como tipo de foamy, pero no, o sea, ya cuando No, me sí, llegaba a golpear, dije, ay, Dios, ujú, sí, sí duele. sí. ¿Y a dónde te fuiste la semana pasada que no te vimos? A ver, cuéntanos, presúmenos. No, no me fue a ningún lado, andaba bien mal de la garganta y dije, o sea, eran puse la alarma a las 6:30, de hecho teníamos otra clase antes con el maestro Ah, Raimundo. ujú, Y dije, no me puedo levantar, o sea, me siento tan mal de la garganta que dije, no sabes que me voy a esperar las primeras dos clases y me lanzo ujú, para la escuela. Pero sí, de esas veces que, ay, no. eh, Es difícil volver a estudiar los sábados, la verdad, ¿eh? Uno se acostumbra ya de repente a todo su fin de semana y cuando sí. toca presencial así como que es, ay, Dios. O sea, no hay de otra y tienes que meterte a bañar y tienes que ponerte la ropa y tienes que irte para allá. No, y más cuando trabajas toda la semana y Sí, es el único día de exacto. descanso. Sí, es como más, pues te mueve el día. Sí, 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 sí. Bueno, yo creo que los sábados me andaba despertando como tipo desde la mañana, ya desayunaba, me iba al gym o me iba a la Mm. barranca o a sacar a la perra a pasear, pero es cuando dices, ay Dios, o sea, como de repente ese día sí te hace falta y me acuerdo cuando estaba también estudiando la licenciatura que era los sábados también, yo la estudié los 3 años en línea, Ajá. los 3 años, pero no me rendía nada el fin de semana. Decía Sí. ya en un momento, y la licenciatura era de 8 a 4 de la tarde, no de 8 a 2:30. Entonces era una Ujú, hora y media más porque eran 5 materias. Y cuando ujú. menos me imaginaba que apenas me dormía un rato después de estar tanto tiempo pegado a la computadora, ya despertaba, ya eran las 6:30, 7 de la noche. Y dije, no manches, se ya se acabó el sábado, literalmente. Sí, así está. Bien rápido, ¿verdad? Sí. Pero bueno, buenos días a todos, ¿cómo están? Buenos días, bien. Qué bueno, Buenos días, bien, maestra. les digo que yo aquí ahorita estoy muy bien con la luz, pero supe que se cayó un poste aquí a la vuelta, a ver si no quieren componer ahorita medias, esperemos que no, pero bueno, que nos dejen trabajar, que lo compongan después de las 3 de la tarde, ya cuando hayamos acabado. Con eso de las lluvias, ¿verdad? Bueno, ¿se acuerdan que estábamos formando nuestro cuadro y nos quedaban algunos
conceptos de algunos teóricos. No sé si ya lo terminaron esta parte. Díganme cómo van. Hasta ahí llegamos acá con Hanna. ¿Sí? Bueno, porque estaba viendo este que ya no nos quedan muchos tiempos de clase y pues nos falta ese y nos faltan los enfoques, pero bueno, vamos a seguir con nuestro cuadro, terminarlo para iniciar con los enfoques de las ciencias sociales. Entonces, ella ya era también uno de los autores que íbamos a poner en nuestro cuadro. Recuerden que esta actividad la iniciamos aquí. Eran 4 actividades, eran 3 preguntas. Las preguntas, dijimos, se iban contestando con lo que estábamos exponiendo desde el principio. Y el cuadro, aunque aquí tenía 3 espacios, pues tiene más autores, ¿verdad? Entonces, Hannah es una de las autoras que más que parte didáctica es historiadora, pero sí le dio por ver la parte de la didáctica de las ciencias sociales desde una perspectiva crítica y participativa, que es la que ella decía, o sea, dice, es que si vamos a hablar del pasado, no hay que hablarlo como tan aislado, hay que hacerlo un poquito más contextualizado, o sea, llevarlo al lugar donde lo estamos hablando y aparte ir enlazando la problemática de ese contexto con la problemática que se está viendo en la historia. Y eso hace que de repente pues sea un poquito más real la parte histórica. Ella sobre todo hablaba de esa parte porque acuérdense que yo les comentaba anteriormente, cualquier materia que demos tiene historia. Historia de las matemáticas, historia de las ciencias sociales, historia de la biología, historia de la geografía, historia de la psicología, y todo se va a ver en un pasado y en un presente. Aquí lo principal que debemos entender dentro de la didáctica de las ciencias sociales es que tenemos que enlazar ese pasado con el presente de nuestro contexto. O sea, no nada más con el presente real o con el presente de una nación, sino con el presente del contexto. Y ya decíamos que el propósito principal de este enlace era que todos nuestros alumnos tengan y desarrollen una identidad dentro de su contexto, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para que se identifiquen directamente con eso. Y aquí tenemos también otro autor, Laurín, que, a ver, alguien que nos ayude a leerlo, alguien que esté despierto ya. Vamos. No, ya tienen una clase, ¿da? Ya despertaron. A ver quién puede leérnoslo. Yo, maestra. Ujú, Maestra. a ver, Juanita, Oh, y luego alguien más nos lee la otra. ok, a ver si no se me traba, maestra, porque como que me anda fallando el internet, pero ahí va. Laurín, 2001, 100 195. Considera que lo que está en discusión en el plano de la investigación en didáctica social son las referencias didácticas a las que ha de recurrir necesariamente el enseñante para construir con el alumno relaciones entre el pensamiento y su contenido, entre los razonamientos, el conocimiento, la conciencia y la experiencia. Esta profesora entiende que la conciencia geográfica consiste en tener conciencia de la geograficidad del presente, de la relatividad de los lugares y de la interpretación de los lugares habitados. Laurín, 2001, 199. Para ella,
La escuela se distingue en el dominio de las ciencias sociales como un lugar de formación del pensamiento social, la expresión que designa fundamentalmente el aprendizaje de la discusión, argumentada de problemas, de ideas, de acciones de hombres y mujeres organizados en sociedad, en el tiempo y en el espacio. Laurín 2001, 200. Fíjense, algo muy importante, si se fijan aquí, dice formación del pensamiento social. Esa es una de las partes que nosotros debemos de estar revisando constantemente. La formación del pensamiento social no es solo ver las ciencias sociales como una materia más o como parte de un currículum, sino el desarrollo del pensamiento social es la adaptación del ser humano a la sociedad. ¿Y la adaptación cómo? Si se fijan ustedes, eh, ahorita que pasamos toda la euforia de la, ¿cómo se llama? Del mundial, como todo el mundo era mexicano, súper mexicano, ¿verdad? Pero en ese sentido también había quienes con esa razón hacían sus destrozos y buscaban de alguna forma eh, hacer como más que el poner en alto un país, era buscar destrozar, acabar o hacer algo. Esas personas, o sea, no era tanto la identidad nacional, sino que era el hecho de que no tienen ni siquiera la menor conciencia social de lo que es la identidad nacional. Sin embargo, podemos hablar de que hubo personas que plenamente se identificaban como mexicanos al 100% y orgullosos de ser mexicanos, ¿no? Entonces, esa parte es la conciencia social, el pensamiento social que debemos de desarrollar en nuestros alumnos desde chiquitos, porque la conciencia social es la que se está perdiendo en muchos lugares a la hora que hay un festejo, sobre todo grande, con las demás personas. Entonces, esta autora precisamente nos habla de que tenemos que tener esa parte de desarrollo en cuanto a todas las áreas sociales que nosotros manejemos, geográficas, como dice, históricas, de formación cívica y ética, de leyes, de derechos, de todo lo que nosotros, los temas que van relacionados en la didáctica de las ciencias sociales, que yo les digo que la didáctica de las ciencias sociales es como la base de todo lo demás, porque a fin de cuentas es la que maneja toda la sociedad. La ciencias sociales, si nosotros las vemos como que abarca muchas disciplinas, podemos decir que abarca hasta la medicina, aunque la medicina sea una ciencia exacta. ¿Por qué? Porque trata con personas. Entonces, si nos vamos al trato social, que son personas, pues entonces todas las áreas forman parte de la ciencia social. Entonces, en este sentido, todas las áreas deben de formar en ese pensamiento social, en esas garantías en que el ser humano desde pequeño tenga una identidad social, pero una identidad con conciencia, que es la parte más importante, en donde se revisen los problemas sociales. Por ejemplo, si nosotros iniciamos el siguiente ciclo escolar, ¿cuáles fueron los principales problemas que observamos con toda la afluencia de la gente del mundial? Pues a lo mejor los mismos niños, los mismos jóvenes, los mismos alumnos nos dicen, no, pues es que estuvo muy bonito, estuvo padre, pero había gente que destrozaba algo, había gente que dañaba a la gente porque aventaban cosas y no les importaba descalabrar a alguien. O sea, todas esas acciones que a fin de cuentas hacen que se identifiquen como lo peor o la peor parte o la peor imagen
de los mexicanos, ¿verdad? No sé, ¿ustedes qué opinen al respecto? Si alguien nos quiere Yo dar de su... hecho lo que veía mucho era, Ujú, sí, yo lo que veía mucho, maestra, era que, por ejemplo, en la forma de actuar de ujú. las personas, yo se me imaginaban como los simios, porque literal, o sea, se aventaban, buscaban en vez de, como usted dice, en vez de, pues sí, son mexicanos, somos mexicanos, pero no por eso, pues el desorden, ¿no? El destrozo, el subirse a lugares donde pues no estaba permitido. En una ocasión, este, pues se aventaban tanto que pues las personas hasta se quedaban sin aire, se desmayaban. Y es por lo mismo pues de que no tenemos educación, ¿verdad? Pues la cultura, ¿no? La cultura de precisamente este, tener conciencia de los demás, porque esa era la parte que hizo que no pensaran en que había niños, que no pensaran en que había familias, o sea, les daba lo mismo, ¿no? Acuérdense de los que inclusive sofocaron, ¿no? En México, en el Distrito Federal, pero aquí no estábamos lejos de lo mismo, porque también aquí de alguna forma se veía gente descalabrada de lo que aventaban y de lo que hacían. Entonces, Laurín nos lleva a eso, a que todo lo que nosotros manejemos dentro de las disciplinas de la didáctica de las ciencias sociales haga conciencia en todas las personas, pero desde pequeñitos. Así como ahora hacemos conciencia con la basura, inclusive ya en preescolar les enseñan a reciclar, les enseñan a que la basura contamina demasiado y todo eso, pues hacer conciencia también de todas las situaciones que pasan y que van deteriorando una sociedad, ¿verdad? Entonces, Laurín apuesta a que precisamente la didáctica de las ciencias sociales no sea algo desapercibido, como hasta la fecha ha sido. O sea, van a ver ciencias sociales y eso está aburrido porque ni siquiera se conecta con la sociedad que tienen ahora. Entonces, eso es la parte que nos dice Laurín. ¿Ya lo tienen? ¿Ya lo pusieron en su cuadro? Nos esperamos tantito. A ver, díganme. Acuérdense que de Laurín vamos a sacar el autor, o sea, tu nombre, las características principales y qué opinan ustedes, que es lo principal de lo que él nos está diciendo, de la que ella nos está diciendo, de la conciencia que debemos de tener como parte de la didáctica de las ciencias sociales, del dominio de las ciencias sociales, ¿sí? Les doy unos minutos para que lo llenen, para que lo pongan, lo pueden poner en cualquier hoja para luego ya completarlo, para que no se les vaya la idea. Maestra, de todas formas, ¿este documento lo va a subir? Ujú, sí, al final, pero acuérdense que aquí lo principal es sobre todo las ideas que damos para que ustedes puedan tener su opinión y ponerla, ¿sí? De todos modos, sí lo voy a subir al final, ahorita que terminemos ya sobre los autores, para que ustedes ya lo tengan completo. Ok, está bien, maestra, gracias. Ujú. Nada más que para los que lo están haciendo ahorita, pues les damos unos momentos para que lo puedan realizar.
Bueno, nos vamos al siguiente autor, Rusen, también historiador, filósofo, y él nos habla sobre todo de toda la memorización que se hace, ¿verdad? Dentro de todas las áreas de de la didáctica de las ciencias sociales y que también en su momento nosotros hemos utilizado para algunas partes de la historia, ¿verdad? Ahora sí, ¿quién me ayuda? Yo, maestra. Adelante. Rusen, 2007-15. Por ejemplo, plantea las relaciones entre conciencia histórica y memoria con las siguientes palabras. La memoria presenta el pasado como una fuerza que mueve el pensamiento humano, guiada por principios de uso práctico, mientras que la conciencia histórica representa el pasado, interrelacionándolo de manera explícita con el presente, guiada por conceptos de cambio temporal y por reclamaciones veraces. Acentúa la temporalidad inequívoca del pasado como una condición para su relevancia para el presente. La memoria es una relación inmediata y la conciencia histórica es una relación mediata entre el pasado y el presente. La memoria está relacionada más con el reino de la imaginación, la conciencia histórica más con el de la cognición. La memoria está atascada en el pasado. La conciencia histórica abre esta relación al futuro. La capacidad de los alumnos y de las alumnas de pensarse en la historia, ah, se sen- de sentirse en la historia y de ser protagonistas de la misma, es una manifestación de que han construido conocimientos y han desarrollado su pensamiento histórico. Georg Rusen, Duisburgo, 19 de octubre de 1938, es un historiador y filósofo de la historia alemán. Fíjense en lo profundo de las palabras de este historiador. Habla de una memoria, pero también dentro de esa memoria no solamente es la memoria del pasado, sino que la conecta con la imaginación. Entre la memoria, recuérdense ustedes que la historia con los niños en preescolar, ¿cómo se ve? ¿Alguien ha tenido algún día preescolar o ha estado en preescolar? Sí, yo, maestra. ¿Cómo se ve la historia en preescolar? Pues hacen como un teatrín, una teatrina y le hacen dibujitos. Por ejemplo, el 16 de septiembre hacen pero en forma de caricatura, los dibujos Ujú, de Hidalgo, de Sor Juana, lo hacen un poco así y luego también la representan como ellos disfrazándose. ujú. Cuando empiezan a ver la historia los niños, para que ellos tengan una conciencia histórica es muy difícil, porque para ellos los niños son concretos y para ellos existe solo el presente, para los de preescolar. ¿Qué pasa para conectarlos con la historia? Al inicio los maestros les piden fotografías de cuando nacieron, de cuando los bautizaron, de cuando cumplieron un año, de cuando fueron a alguna excursión, de cuando cumplieron 2 años y luego de cuando cumplieron 3 años. Y así se van yendo en esa parte histórica. Cuando les piden las fotografías a las mamás para ver esa trayectoria, están ubicando a los niños en que existe un pasado. Esa es la parte de ubicación en los alumnos. Si al alumno concreto, al alumno pequeño, acuérdense de las etapas de Piaget, no lo ubicamos en que existe un pasado, para él no existe un pasado, para él existe solo un presente. Ni siquiera tiene visión de un futuro, porque su memoria de él, su pensamiento está solo en el presente.
Cuando nosotros ya vamos ubicando a nuestro alumno en ese pasado, ya lo tenemos que guiar. ¿Para qué nos sirve el pasado? Ya le tenemos que encauzar. ¿Qué representa para él toda esa historia pequeña que él tiene? Y entonces, una vez que nosotros ya le explicamos ese concepto de tiempo, es cuando entonces se entiende que hubo un tiempo en el que existió algo y así era la gente. Y como dicen, como ahora que viene la independencia, ya les decimos, y en ese tiempo se vestían así y se caracterizan, ¿verdad? Y en ese tiempo hicieron esto y también hay una representación. Entonces, dice este autor, dentro de su memoria, primero hay que guiar esa memoria hacia un uso práctico. ¿Por qué estamos viendo la historia? Porque así como tú tuviste una historia, hubo otra historia en todo el mundo y aquí donde nosotros vivimos para llegar a donde estamos ahorita. Y entonces ya explicar el presente. Y entre esos presentes, ¿qué cambios fue sufriendo la gente por culpa de la historia? Así como él sufrió cambios por culpa de la historia. ¿Qué cambios sufrió? Pues está más alto, ya habla mejor, em, ya piensa mejor, conoce muchas cosas, ya escribe. O sea, hay cambios en los que tenemos que hacer énfasis en nuestros alumnos cuando apenas están ellos ingresando a conocer que existe un pasado. Eso es parte como de, se puede decir, el desarrollar el pensamiento de lo que sería la conciencia histórica y social. No podemos llegar y decirle de un pasado cuando no le hemos dicho que existe un pasado, que esos pasados hacen una revolución para tener el presente, que esos pasados hicieron cambios para que él ahorita exista en el presente. Entonces de ahí, dice el autor, pues hay una memoria y en esa memoria pues se va relacionando también la imaginación de los niños. Dicen que hay un problema entre preescolar y primaria para llegar a la secundaria y es que se les va coartando la imaginación, se les va dejando de lado porque como ya se van haciendo más abstractos y tienen que pensar en cosas más precisas, científicas, la imaginación la están dejando de lado. Y dejar la imaginación de lado es no conectar el pasado con el presente para pensar qué va a pasar en el futuro, ¿sí? Por ejemplo, nosotros ahorita como adultos ya tenemos esa capacidad porque la hemos desarrollado en el transcurso de todos los estudios que ustedes ya tienen. Fíjense, ustedes a lo mejor ahorita, yo les digo siempre a los niños en todas las etapas, tanto primaria, secundaria, inclusive bachilleratos, no nos damos cuenta que cada etapa de conocimiento, por ejemplo, de preescolar a primaria, hemos crecido en todo, hasta en la forma en que hablamos, la forma en que actuamos y la forma en que pensamos. Y de primaria a secundaria, igual hemos crecido. La forma en que hablamos, la forma en que actuamos, la forma en que pensamos. Y en secundaria se acelera tanto ese crecimiento que si ustedes trabajan con niños de primero, piensan, actúan y son diferentes los de segundo. Piensan, actúan y son diferentes los de tercero, porque se acelera un crecimiento en esa etapa. Entonces, cuando ya llegan a la prepa, ya llegan con un pensamiento, con un conocimiento y hasta con un léxico diferente.
¿sí? Ustedes, por ejemplo, ahorita entraron a una maestría y cada cuatrimestre, créanme, que a lo mejor ustedes no lo visualizan muy concretamente, pero ya tienen otro pensamiento, otro conocimiento y actúan diferente como maestros de maestría, porque cada etapa de conocimiento hace esa formación memorística diferente, ese pasado histórico diferente. Por eso dice que la condición de ese pasado es súper relevante para el presente. Eso nos dice Russell, ¿sí? Russell es más filósofo y por eso menciona como una transformación dentro de la conciencia memorística histórica para el futuro, porque como históricamente te estás dando cuenta cómo vas evolucionando, cómo va evolucionando una sociedad, entonces tienes que visualizar hasta dónde irá a llegar. Nosotros ahorita adultos, si estamos pensando en los partidos políticos que ustedes han vivido, les tocó una época en que de repente había priistas y luego panaderos y luego morenistas. Pensando en esa historia pasada y ya conectándola con el presente que vivimos, podemos visualizar cuál va a ser el futuro, a lo mejor del siguiente sexenio. Y cada quien la visualiza en su contexto, en su historia y en lo que le está pasando en su condición relevante del presente. Eso es lo que trata Russell, de que entendamos que somos protagonistas precisamente de esa historia para buscar un futuro y construir un futuro diferente, ¿verdad? ¿Cómo ven ustedes a Russell? A ver, alguien que me dé su opinión. Pues tiene mucha lógica lo que él dice. Por ejemplo, si uno, es como lo que ha venido platicando en las, o sea, venimos arrastrando en las clases pasadas, que si uno no hace conciencia y no ancla bien lo que es hoy, pero gracias a lo que vivió antes, por ejemplo, en lo personal y en la historia igual, por ejemplo, uno si no hace conciencia de que hoy tenemos todo y decimos, ah, pues qué fácil, hoy estudio como mujer, pero hace muchos años no había y quien hizo la diferencia fueron aquellos que se animaron y empezaron a pesar de la sociedad o de lo que dijeran, a estudiar. Y también los que apoyaban esa idea, porque también hubo hombres que apoyaron y empezaron también a darles espacio a las mujeres. Y creo que sí, si uno no hace conciencia de lo que es y de lo que fue, no puede mejorar y cambiar, y es lo que usted también está diciendo. Conforme hemos estudiado, hemos cambiado nuestra forma de pensar, de avanzar, de resolver problemas, de hablar. Entonces sí tiene mucho que ver que hagamos esa conciencia de los niños. Y yo lo aplico, por ejemplo, en lo que usted estaba hablando con la otra autora que dijo de que sean una identidad mexicana. Realmente somos mexicanos, pero a veces no tenemos esa identidad porque no la defendemos, porque cuando tienes esa identidad defiendes todo, desde que no tires basura, o sea, todo lo que te integra como persona. Y creo que en el mundial, en los, ¿cómo se llama? FIFA, en las FIFA, bueno, donde iban a ver las teles grandes dejaban un basural, un cochino, y entonces no está hablando bien de identidad. Aunque vinieran de otro lado, si te ven a ti, pues te invitas a que mínimo no tiren la basura. Y como uno se siente en casa, pues hace su desorden. Sí, es como cuando visitas otros estados, por ejemplo, si vas a Aguascalientes, no te atreves a tirar una basura porque no hay una basura en ningún lado. Entonces ahí es donde la parte que nosotros vivimos no la estamos conectando. Por eso si se fijan aquí al final, esta frase es súper importante. Dice, la capacidad de los alumnos, eso lo tenemos que desarrollar nosotros los maestros. La capacidad de los alumnos y alumnas de pensarse en la historia, de sentirse en la historia y de ser protagonistas de la historia. Porque hoy es hoy. Mañana nosotros vamos a ser
historia del día de hoy. Entonces, si nosotros somos partes de esa misma historia, es entonces cuando vamos a tener ya un conocimiento más desarrollado en un pensamiento histórico. Entonces, no es, hemos venido diciendo casi en todos los autores, no es ser historia aislada, no es ser derechos y normas que hizo un congreso y que las va a cumplir la sociedad mexicana, ¿no? Lo hizo un congreso y los voy a cumplir yo como parte de esa sociedad mexicana. Entonces, todo eso es conectar los hechos del pasado, conectar el presente y visualizar el futuro. Entonces, debemos empezar por nosotros mismos como maestros. ¿Cómo vemos la historia nosotros hasta la fecha? Maestra, No, sí, también ahí yo quisiera poner como un ejemplo como más, pues para mí como que se me graba más. Por ejemplo, yo tengo una amiga que es mexicana y vive en Australia y su novio es argentino. Entonces ellos tuvieron una discusión por un sillón y le dije, ¿cómo se van a pelear por un sillón? Y me decía mi amiga, le hace, sí, es que él no quiere comprar un sillón nuevo. Y yo, pero pues tienen para comprarlo, porque no lo compran? Y ya hablando con mi esposo me dice, pues es que él es argentino, él viene de un país donde están en recesión desde hace demasiado tiempo en el que tienen que cuidar el dinero y como pues proteger lo que ya tienen, ¿no? Y aquí en México tenemos una estabilidad un poquito pues en lo monetario más viable que Argentina y recordando esto pues de la historia pues uno se tiene que retomar al país de donde es la persona para que conozca pues su cultura, sus tradiciones y por qué se comporta así. Y a pesar de que ya están en un país de primer mundo, siguen teniendo comportamientos como si estuvieran en su país. Entonces ahí se me hace, pues como dice aquí el texto, dice conciencia histórica, de dónde viene él y de dónde viene ella. Porque no nada más es hacer como memoria de saber, pues qué pasó en Argentina y pues hasta ahí quedó, ¿no? Es relacionar lo que esa historia tiene que ver con el comportamiento de ambos, tanto de mi amiga como de él. muy importante lo que dices porque es verdad. Hace la diferencia las historias y más cuando son de países diferentes. Es algo que